1 de Corintios 15, versículo 1 al 8, dice el apóstol Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Hoy vamos a predicar un mensaje titulado El mensaje más importante del universo. Para ustedes que siguen la cultura cristiana, se dan cuenta que conforme nos acercamos más a la venida del Señor, este mensaje de la muerte de Jesús, la sangre que Él derramó en la cruz, su resurrección, se hace menos y menos popular. Y es porque es un mensaje ofensivo, en cierta manera, para algunos, y es porque es un mensaje que no te va a llenar una iglesia, pero nosotros sabemos que ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es llenar el reino. Y si queremos llenar el reino, este es el mensaje más importante del universo, que trae a las personas a los pies de Cristo para su salvación. Muchas personas en este mundo se consideran buenas personas, muchas personas se consideran religiosas y no sienten que tienen ninguna necesidad de salvación, de un cambio, de una conversión radical. Pero la Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Y aunque tú hayas escuchado estos versículos y aunque tú creas que Dios existe y tengas buenos sentimientos hacia las cosas de Dios, tenemos que todos comenzar ahí, que no somos justos, que no somos buenas personas, que todos nos hemos alejado de Dios, que no hay nadie que busca a Dios y que el hombre en su naturaleza no es bueno, es pecador. Y por el pecado somos culpables ante un Dios que es santo y que su ira está en contra del pecado cada día. Y la manera que Dios salva al hombre no es porque se siente bonito, no porque cuando fue niño aprendió algunas oraciones. Dios salva al hombre, por favor agarren esto, por medio de un mensaje. ¿Okay? Dios no quiere juzgar al hombre y Dios ofrece al hombre salvación, pero esa oferta viene por medio de un mensaje, el mensaje más importante del universo. Y si el hombre responde a ese mensaje, Dios lo perdona. Ese mensaje se llama, hermanos, la mayoría de ustedes lo saben, el Evangelio. Es una simple palabra griega. Este es un simple mensaje y significa buenas noticias. ¿Okay? Parte de este mensaje, de las buenas noticias, de cómo Dios te quiere salvar, es que Jesucristo resucitó de los muertos. Y eso lo vamos a ver, ¿verdad? Esa es la razón que este es un mensaje que queremos enfocarnos hoy, porque este mensaje contiene la resurrección, es el corazón de este mensaje. Y si tú crees en este mensaje hoy, o si tú ya has creído en algún momento en el pasado este mensaje, Dios te perdona y te salva. ¿Okay? Entonces queremos analizar este mensaje. Este mensaje es tan simple que un niño lo puede entender. No quiero que lo vean como algo complicado, porque Dios salva a niños, y afuera de un niño entender este mensaje, ese niño no se puede salvar. Entonces tiene que ser algo fácil.
tiene que ser algo simple, y el apóstol Pablo en este pasaje que vamos a estudiar, 1 Corintios 15 del 1 al 8, lo hace bien simple para nosotros, para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros podamos responder y para que nosotros lo podamos explicar a los que se están perdiendo. Ahora, antes de entender las buenas noticias del Evangelio, ¿qué es lo que usted piensa que necesitamos entender primero? Las malas noticias. ¿Cómo voy a yo apreciar buenas noticias si no sé las malas noticias? Si yo te doy un salvavidas, salgo de aquí y te doy un salvavidas, y te digo, mira, agarra ese salvavidas para que te salve, tú vas a decir, ¿por qué? Pues estamos aquí en un edificio. No lo vas a apreciar, no lo vas a necesitar. Así es el Evangelio. Yo te lo puedo predicar, pero si tú no ves tu necesidad por el mensaje del Evangelio, va a ser como un salvavidas y tú vas a decir, ok, gracias, pero vas a irte a tu casa y lo vas a poner en tu garaje y se acabó. Pero si yo te digo junto con ese salvavidas, mira, en 10 minutos va a llegar un tsunami que ha comenzado hace media hora en la playa de Newport y todo Chino Hills va a estar bajo agua. Aquí está tu salvavidas. ¿Qué vas a hacer tú con ese salvavidas? Te lo vas a poner inmediatamente, porque tú quieres ser salvo, tú quieres vivir. Entonces este mensaje es un salvavidas. El Evangelio es un salvavidas, salva para tu alma, pero para entenderlo y apreciarlo y quererlo, necesitas entender las malas noticias. Estas malas noticias que te voy a compartir son el tsunami que viene de la ira de Dios sobre este planeta. Y aquí van las malas noticias. Y son simples. Todo ser humano nace con una naturaleza pecaminosa. Nacimos ya pecadores. En el Salmo 58:3 dice que se apartaron los impíos, y ya vimos que todos somos impíos. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Nosotros al llegar a los 2-3 años no nos hacemos pecadores porque pecamos. Pecamos porque ya somos pecadores. Esa es una mala noticia. Porque nacimos bajo la ira de Dios. En Efesios 2:12, también se los voy a leer en un momento, pero nos enseña que nacimos sin esperanza, sin Dios. Nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. En Efesios 2:12 dice, y este es lo que somos en nuestra condición natural, en la que muchos están hoy en día. Dice Efesios 2:12, que estamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pues ¿cómo ocurrió eso? Dices. Yo no hice nada y al ser un bebé ya estoy condenado. Y la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, perfecto. El hombre caminaba íntimamente con Dios, tenía una relación con Dios. Nuestro padre fue Adán. Y Dios le dio a Adán, nuestro representante, un solo mandamiento. ¿Y cuál fue ese mandamiento? Dios le mandó, Génesis 2:16, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día del que él comieres, ciertamente morirás. Y como todos sabemos, él comió. Él espiritualmente murió en ese momento. Se hizo un pecador, y la Biblia enseña que al hacerse el pecador, nosotros, sus hijos, nos hicimos también pecadores. ¿Cómo? En Romanos 5:12 dice, el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos nosotros pecamos en Adán. Cuando Adán pecó, nosotros pecamos, porque Él es nuestro Padre, nuestro representante. Y nosotros dejamos de ser creados solamente a la imagen de Dios y comenzamos a ser creados a la imagen de Adán, porque heredamos su naturaleza. Por eso es que nuestra condición natural, no adquirimos la satisfacción, no adquirimos la felicidad,
Siempre estamos queriendo más y más, porque estamos en nuestra naturaleza original, desconectados de la vida de Dios. Parecemos que estamos vivos, pero cuando estamos viviendo nuestra condición original, natural, pecaminosa, somos como una planta, una flor. Tú la cortas y esa flor ya está desconectada de la vida, de donde sale la vida, y todavía se mira viva, pero está muerta. Y así es el ser humano en su condición original. Y lo triste es que la mayoría de la gente en este mundo no lo reconoce, no entiende su condición perdida. ¿Por qué? Porque 2 Corintios 2:4 nos dice que el Dios de este mundo, el diablo, ha cegado el entendimiento de los que no creen. El enemigo tiene a la gente ciega, pensando que todo está bien, pensando que son buenas personas. ¿Y sabes cuál es la cosa que más mantiene al hombre en la ceguedad? La religión. La idea que si uno es parte de un sistema religioso, la idea que si seguimos ciertas tradiciones, vamos a estar bien, nos vamos a encomendar a Dios. Por eso es que los fariseos estaban muertos en sus pecados, porque su religión, ellos pensaban que los hacía bueno con Dios, y no era cierto. Ellos no reconocían que necesitaban un Salvador, que estaban desesperadamente perdidos. Y cuando se presenta el Salvador, Jesucristo, porque ellos pensaban que estaban bien, lo rechazan. Lo rechazan. Y así es lo que ocurre hoy en día con la mayoría de las personas en este mundo. La mayoría de las personas en este mundo, Jesús lo dijo en Mateo 7:13, que están perdidos. Escuchen lo que dice: ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esa es la condición del ser humano. En Isaías 59 nos dice que la mano de Jehová no es corta, que Él no puede salvar, no se ha grabado su oído, que Él no nos pueda escuchar, pero vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esa es la condición humana. Y si uno muere en esa condición, si uno no recibe un milagro de parte de Dios para salvarlo, su destino queda sellado. Queda digno de una entrada a un infierno eterno. Y no hay segunda oportunidad. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay más oportunidades. Y escuchen cómo se va a mirar este juicio. Y estas son las malas noticias. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que reconocer que este es el mundo en el cual vivimos, y Dios es santo. Nos dice en Apocalipsis 20, versículo 12, ese es el juicio final. Juan dice: yo vi a los muertos, a los grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, qué terror. ¡Qué terror! Estas son las malas noticias. Es el tsunami de juicio y de ira que viene sobre el planeta. Por eso es que les digo, este no es un mensaje popular. Este mensaje ha pasado de moda, ¿verdad? Y una vez que uno ya sabe las malas noticias, que ya entiende las malas noticias, ahora está listo para escuchar y para entender las buenas noticias. Y cada año, día de resurrección, día de Navidad, le ruego a Dios que si hay alguien que me escucha, que no ha entregado su vida a Cristo, que Dios, por favor, hágalos responder. Porque qué horror caer en un juicio. Aquí en 1 Corintios 15, Pablo está explicando el Evangelio, las buenas noticias.
las buenas noticias que él ha estado predicando por todo el mundo. Muchas personas se están convirtiendo bajo el ministerio del apóstol Pablo y muchas personas lo están siguiendo para corromper el mensaje que él está llevando. Entonces él quiere ponerlo bien simple y escribirlo en una carta para que los corintios y nosotros tengamos este récord de lo que es este mensaje para poder entenderlo. Y otra vez, es muy simple. Hay dos simples cosas que necesitamos entender de este mensaje en los primeros 8 versículos de 1 de Corintios 15. En los primeros 2 versículos, la respuesta. ¿Qué significa eso? Los primeros 2 versículos, Pablo menciona la respuesta que los corintios han tenido a este mensaje. Y esa respuesta la deben mantener por el resto de sus vidas. No se pueden alejar. Esos son los primeros 2 versículos. Y del 3 al 8 es simplemente el contenido del mensaje. ¿Qué es lo que este mensaje dice? ¿Okay? La respuesta al mensaje, el contenido del mensaje, para que lo podamos entender. Y lo que voy a hacer es que voy a leerles el versículo 1 para que vean la introducción a este mensaje, pero voy a saltar al versículo 3 porque quiero que primero entendamos el contenido. Y luego que entendamos el contenido, de qué consiste este mensaje del Evangelio, entonces regresamos para ver, ok, ahora cómo debemos responder. Okay, versículo 1, por favor. Además, Pablo ha estado hablando de otras cosas, y aquí cambia el tema, y dice además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Yo ya les he estado predicando este mensaje. Ahora se los quiero declarar, se los quiero poner bien simple. ¿Okay? Y les va a explicar cuál fue la respuesta que ellos tuvieron en el versículo 1 y en el versículo 2. Pero nosotros vamos a saltarnos al versículo 3 y vamos a ver primero el contenido del mensaje. ¿Okay? Miremos el contenido. Versículo 3. Porque yo os entregué. Esto es lo que yo les entregué. En primer lugar, lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces Pablo dice, yo les entregué lo que yo recibí de Dios. ¿Okay? Este mensaje es tan importante que yo no lo quiero cambiar, yo se los quiero dar exactamente como Dios me lo dio a mí. ¿Okay? Así de importante es. No hay espacio para error. Estamos hablando de tu destino eterno. Entonces Pablo dice, yo les entregué primero de todo, en primer lugar, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ese es el primer lugar. Esa es la cosa más importante del mensaje del Evangelio. La cosa principal, ¿okay?, de las mejores noticias al mundo, que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Dios está diciendo, hombre pecador, mujer pecadora, digno de todo el justo penal que se merece tu pecado. No tienes que morir en tus pecados, dice Dios por este mensaje. No tienes que pagar tu propia deuda en el infierno, en el lago de fuego. Puedes recibir perdón, porque Cristo Jesús, tu Mesías, ese carpintero de Nazaret, ese Hijo de Dios, el que muchas personas en este mundo aborrecen, Él mismo murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Eso incluye a cualquier persona que lo reciba. Él murió para pagar tus pecados y mis pecados en la cruz. Y esto ocurrió conforme a las Escrituras. En otras palabras, la muerte de Cristo no fue una tragedia, una ocurrencia, fue algo que Dios ya había planeado y Dios ya había escrito y Dios ya había explicado que iba a ocurrir. Entonces, cuando a Jesús lo clavan a ese madero hace más de 2000 años, después de haber dejado su cuerpo como carne molida, debes de haberle injertado esa espina, esa corona de espinas en la cabeza, Él lo hizo no por sus crímenes, porque Él no fue un pecador. Eso
Él permitió que le ocurra porque Dios lo mandó como un sacrificio perfecto, un cordero inmolado, puro, y por amor Él permaneció colgado en esa cruz. Los clavos no fueron lo que lo sostuvo ahí. Fue su amor hacia ti y hacia mí, y por amor recibió el castigo que nosotros merecemos para pagar la deuda de pecado que era tan grande que debíamos ante Dios y que nos estaba mandando al infierno. Entonces Isaías 53 nos recuerda que fue por sus llagas que nosotros hemos sido sanados. ¿Sanados de qué? De nuestra enfermedad mortal, la cual es el pecado. Hermanos, amigos, para una persona que admite ante Dios que no es una buena persona, que se ha portado mal, que ha pensado mal, una persona que no lo niega, para esa persona estas son las mejores noticias que jamás ha escuchado en toda su vida, porque uno sabe que no se lo merece, no merece el perdón de Dios. Y Dios ha logrado algo tan increíble que en 1.000.000 de años no lo íbamos a poder lograr, que es mandar a su Hijo a pagar nuestra deuda. Entonces, ese es el contenido, esa es la parte principal del contenido de este simple mensaje, el Evangelio, versículo 3, que Jesús murió. Luego dice, en el versículo 4, que no solo murió, pero ¿qué? Que fue sepultado. ¿Por qué nos recuerda Pablo que Jesús fue sepultado? Porque nos está dando a entender que Jesús no es una leyenda. Jesús no es como el Buda, como el Zeus, Dios romano, Dios indio. No, Jesús es una persona histórica, es una persona que existió, caminó en esta tierra. Tú puedes aprender los detalles de su vida y puedes ir literalmente a su sepulcro. Puedes visitarlo. Entonces, fue sepultado. Es una persona real, actual, histórica. Ahora, si ahí pararía la historia, entonces Jesús sería como cualquier otro líder religioso, como un Mahoma, como un Buda. Sería simplemente una religión, otra religión entre muchas. Porque solo serían palabras de hombre, un argumento versus otro argumento, y nada más. Pero bendito sea Dios, que hay más. No es todo lo que ocurrió. No solo murió, no solo fue sepultado, pero lo que le distingue a Cristo de todos los otros caminos es que Dios lo confirmó a Cristo como su propio Hijo. ¿Cómo? Versículo 4. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Padre dice, yo no solamente mandé a mi Hijo para morir, yo no solamente lo mandé a ser sepultado, pero yo resucité a mi Hijo al tercer día conforme a las Escrituras. En otras palabras, conforme a Escrituras que ya existían, para que tú te des cuenta que este era un plan antes planeado por Dios para que puedas creer, ¿verdad? En otras palabras, Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento que predijeron su venida, para que uno pueda investigar y pueda verificar que así iba a ocurrir 700 años atrás. Sabía toda la gente que así iba a ocurrir, y así ocurrió. Entonces, este también es parte del contenido, la resurrección de este mensaje que salva almas. Jesús murió por nuestros pecados, bendito sea Señor, aleluya. Fue sepultado, fue una persona real, histórica, y resucitó al tercer día, así como estaba escrito. Ahora, algo que es aún más tremendo de esto, es que este mensaje, ya es un mensaje poderoso porque ya está verificado con las Escrituras, pero encima de esto, para darle respaldo, para verificar, para corroborar la autenticidad de este mensaje, ¿sabes lo que Dios hizo?
Dios proveyó, Dios entretejió dentro de este mensaje del Evangelio el testimonio de muchos testigos oculares. El testimonio de los testigos oculares es parte del mensaje del Evangelio, verifica el contenido. Hay verificación por las Escrituras y hay verificación por los testigos oculares. Miren por favor el versículo 5. Este es parte del contenido del Evangelio. Y que apareció a Cefas, quien es Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces Pablo aquí nos recuerda, este no es un cuento de hadas. Este no es un mensaje que no se puede verificar. Este es un mensaje basado en dos cosas, las Escrituras y el testimonio de testigos oculares, eyewitnesses. Y aquí Pablo nos explica que hay por lo menos 6 diferentes apariencias del Cristo resucitado. En el versículo 5 se le presenta a Pedro y a los otros 12 apóstoles, o les puedo decir sus nombres, pero no tengo que. En el versículo 6, Jesús se le presentó a más de 500 cristianos, algunos todavía estaban vivos cuando Pablo escribe esto. Ellos podían afirmar la realidad de la resurrección. En el 7, dice que se apareció a Jacobo, que probablemente es su hermano, y también en el 8, y a los demás apóstoles. Y finalmente se le presenta a Pablo, al autor de esta carta. Pablo dice, yo lo vi resucitado, yo soy un testigo más. Y quizás alguien dice, pues eso no prueba nada, porque tú sabes, mucha gente dice esto, el otro, eso prueba todo. ¿Sabes por qué? Por lo que la gente no piensa es que el testimonio está escrito. El testimonio ha estado escrito por siglos. Y este no es un simple libro, este es un documento histórico. Hay copia tras copia, copias ancianas que fueron escritos en el primer siglo, copias que de ahí del primer siglo solamente se han multiplicado, son verificables, son personas diciendo yo lo vi, ¿verdad? Y todas esas copias dicen lo mismo, que Jesús ha resucitado. Hay historiadores antiguos como Josefo, Tácito, que no eran ni siquiera cristianos, y por la abundancia de testigos oculares, ellos escribieron acerca de este evento, de la resurrección, ¿verdad? No sé si tú vas a creer esto, pero espero que lo creas. La resurrección de Cristo es el evento más atestiguado, más verificado en toda la historia humana. Y yo sé que personas ateas no quieren escuchar esto, pero es la realidad. Hay tantas copias y tantos testimonios. ¿Qué otro evento puede ser más atestiguado, más confirmado? Este es obvio, ¿verdad? Y en una corte de leyes tendrías que aceptar la Biblia y el testimonio de estos testigos oculares como evidencia. Y tendrías que llegar a la conclusión que todos en la historia han llegado, que Jesús vivió y Jesús resucitó. El que no cree puede rechazarlo todo lo que quiere, pero lo rechaza no porque tiene evidencia, lo rechaza porque le choca y no quiere cambiar, ¿verdad? Y Dios así lo hizo, para demostrarte que su Hijo es Dios, es la salvación, es algo que cualquier escéptico, cualquier dudador no lo va a poder refutar. En Romanos 1:4 dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y así ocurrió. Jamás, en más de 2000 años, ha podido alguien refutar, dar evidencia que Jesús no resucitó. Nunca ha ocurrido. Y en la misma ciudad donde se podía haber desprobado ese evento en un segundo por una evidencia que dice lo contrario, fue la ciudad donde más creció
el Evangelio al principio, en los miles. La iglesia creció de 120 personas a los miles y 300 años después a los millones. Y tomó control de todo el imperio romano. ¿Y qué ha pasado de a punto de ahí? Los valores cristianos, judeo-cristianos, han expandido y han producido esta civilización que estamos viviendo, la cultura moderna, la civilización occidental. En 2000 años el hombre ha avanzado más que avanzó 4000 años antes de eso, y todo fue por la influencia de Cristo, por la influencia de la Biblia, como nunca jamás antes. Hay prueba tras prueba tras prueba, y todo es por la resurrección. Todo es por la resurrección. Ahora, teniendo todo eso en mente, ¿cuál debe ser tu respuesta? ¿Cuál debe ser mi respuesta al contenido tan claro de este mensaje? El mensaje, el Evangelio, lo más importante que jamás hemos escuchado. Y vas a ver lo simple que es la respuesta. Versículo 1, regresemos al 1. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Fíjense lo que dice. El cual también recibisteis o recibisteis, en el cual también perseveráis o estás perseverando. Pablo dice, yo les prediqué este mensaje de que Cristo murió por vuestros pecados, resucitó entre los muertos, y ustedes lo recibieron. El Evangelio es algo que se tiene que recibir. Y dice, ustedes están perseverando. El Evangelio es un mensaje en el cual necesitamos perseverar. Y para ilustrarles estas dos verdades, estos dos puntos, que el Evangelio se tiene que recibir y en el Evangelio se tiene que perseverar, les quiero ilustrar con algo que me ocurrió a mí, para que puedas identificarte cómo trabaja el Evangelio en la vida de una persona. En el 91 yo escuché este mensaje predicado. Yo lo había escuchado desde que yo era un niño, que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó el tercer día, pero a los 20 años yo estaba sufriendo de las consecuencias de mi propio pecado, de mis propios errores. Entonces mi corazón estaba abierto. Había puesto yo a un lado la terquedad, porque Dios me había quitado muchas cosas de mi vida. Y escuché el mensaje otra vez, que Cristo murió por mis pecados, que fue sepultado, que resucitó y que habían testigos, y lo entendí como jamás lo había entendido antes. Me conmovió. Como dice en México, me cayó el 20. Me di cuenta que yo no era una buena persona, que yo era una terrible persona y que necesitaba poner mi fe en Cristo, arrepentirme de todos mis pecados. Pero peleé dentro de mí por un tiempo, porque yo no quería dejar ciertas cosas, yo no quería dejar ciertas ideas, ¿verdad? Yo quería permanecer en control de mi propia vida, y yo decía, pues ¿qué van a decir de mí? Pero llegó un momento, por todo lo que Dios permitió que yo pase, que me di cuenta que nada de lo que yo quería aferrarme, nada de lo que yo quería quedarme a abrazar, me traía satisfacción. Nada. Me sentía solo, me sentía vacío, sin Dios. Y las personas que yo pensaba que, pues ¿qué van a pensar? Ellos no iban a estar a un lado de mí cuando yo esté parado ante el tribunal de Dios. Entonces yo me di cuenta lo ridículo que yo estaba actuando, que yo estaba dispuesto a arrodillarme ante mis placeres, ante mis deseos, ante mi terquedad, y arrodillarme ante esas cosas y aferrarme de ellas y perder la vida eterna. Y dije, esto es una locura. Yo no puedo ir al infierno porque quiero aferrarme a esto o al otro, cosas que no me convienen, no satisfacen. Mi pecado me está matando. Y una noche, en mi cabina de guardia, era yo un guardia a los 20 años, por la gracia de Dios, o el 100% por la gracia de Dios, yo recibí este mensaje, el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Recibí a Cristo. Le pedí a Cristo que me perdone,
que entre en mi vida, confié en lo que Él hizo por mí como mi salvación, porque no había nada que me iba a encomendar a Dios. Y tuve que dejar mi pecado atrás. Y obviamente no he sido una persona perfecta desde ese entonces, pero mi relación con el pecado ha cambiado. Es algo que aborrezco y quiero evitar cada día, cosa que jamás yo quería antes. Él hizo una transformación. Y como dice el versículo 1, no solamente lo recibí por la gracia de Dios, pero hasta el día de hoy, 33 años después, he podido perseverar. Y es solamente Él que me ha ayudado a esperar. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer con el mensaje, se tiene que recibir, recibiendo a Cristo, y en Él tenemos que perseverar. Miren el versículo 2, por el cual mismo, por ese mismo mensaje del Evangelio, ¿verdad? ¿Sois qué? Versículo 2, sois salvos. ¿Te das cuenta? Ese simple mensaje que hoy en día ya casi no se predica. Ese simple mensaje de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó el tercer día. Ese simple mensaje, si uno lo recibe, muchos dicen, yo ya me lo sé de memoria, pero no lo reciben. Si uno lo recibe, salva nuestra alma. Salva nuestra alma. Pero fíjense, algo más. Versículo 2, el resto del versículo 2, otra vez. Sí que, si retenéis la palabra que os he predicado, si no creísteis en vano. En otras palabras, tienes que retenerlo. Una vez que recibes el mensaje del Evangelio, una vez que recibes a Cristo, tienes que continuar con Cristo, ¿verdad? Pablo dice esto porque hay personas que hacen una profesión de fe, reciben, oran para recibir a Cristo, dicen yo confío en Cristo, y luego abandonan a Jesús, o abandonan la iglesia, o regresan a la religión para tratar de ser salvos haciendo méritos, y no podemos hacer méritos para salvarnos. No hay manera, somos culpables. Entonces esas personas se pierden y creyeron en vano, como dice en el versículo 2. Tenemos que perseverar en esta verdad una vez que la hemos recibido. Mateo 24:13, Jesús dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, si tú sales de aquí hoy y tú no recibes este mensaje, o recibes este mensaje y luego no perseveras, no hay otro mensaje, no hay otra manera de que tú puedas ser salvo. No hay nada. Quedas muerto en delitos y pecados. Y quiero comenzar a terminar con ilustrarles esta gran esperanza. Esta es una esperanza que Pablo la abrazó y que Pablo fue y la predicó, la explicó, y mucha gente lo atacaba, decía, no, fe en Cristo no es suficiente, arrepentirte y fe en Cristo eso no es suficiente, tienes que seguir las leyes judías, tienes que circuncidarte, tienes que ir al templo. Nada de eso es verdad, ¿verdad? Y hoy en día no se predica muchas veces el arrepentimiento y fe en Cristo, y se predica muchas otras cosas acerca de Dios, pero no ese mensaje de la cruz. Pero Pablo tenía esta esperanza en sí. Él dio su vida por este mensaje. Y quiero ilustrarles la esperanza que debemos tener una vez que ya creemos en Cristo, que entregamos nuestra vida a Cristo. En Juan 11, había muerto Lázaro. Marta y María, sus hermanas, estaban destrozadas. Estaban completamente destrozadas porque habían llamado a Jesús que venga a sanar a Lázaro y Jesús no llegó a tiempo. Entonces en Juan 11:21 Marta le dice a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también yo sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo dará. Entonces Marta estaba destrozada. Muchos de nosotros cuando estamos en luto de una persona estamos destrozadas porque humanamente pensamos que eso es lo peor que puede ocurrirle a una persona, la muerte física. Y si Dios me hubiera ayudado, eso hubiera sido lo más importante, lo mejor que Dios podría haber hecho por mí.
Pero Jesús quiere que ella piense diferente. Jesús no quiere que ella piense que lo peor en este mundo es morir. Jesús quiere que ella entienda que lo peor en este mundo es morir fuera de Cristo, no estando en Cristo, no habiendo recibido el Evangelio. Entonces en el versículo 23 de Juan 11, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Pero escuchen lo que Jesús le dice. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta, la resurrección no es simplemente un evento. Yo soy la resurrección. Yo soy el que levanta a los muertos. Yo fui el que voy a vencer la muerte, ¿verdad? No quiero que veas la muerte de tu hermano Lázaro como personas que no conocen a Dios, porque tú y tu hermano y tu hermana, el hecho que están en mí, y todos los que creen en mí tienen una relación diferente con la muerte. La muerte no te puede sostener en sus manos, porque el hecho que estás en mí, aunque mueras, vivirás. Tremendo. Jesús es el primer resucitado y Él traerá a resurrección todo aquel que pone su fe en Él, que recibe el Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué tal usted? ¿Usted tiene esta esperanza? ¿Usted lo va a tener Jesús a su lado o lo va a juzgar Jesús? Cree en el Evangelio el día de hoy. Cree en Cristo, recibe a Cristo. No esperes un día más. La Biblia dice en Romanos que la palabra de fe está en tu boca, está en tu corazón. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Puedes ser salvo. Dios te ama, te quiere salvar, quiere tener una relación contigo. Él sabe tus batallas. Pero lo que te está bloqueando por tener una relación personal con Dios y gozo y satisfacción es que no has recibido el Evangelio. Por favor, recibe a Cristo, porque lo que te está bloqueando es el pecado, y el pecado se va a quitar cuando tú recibas el Evangelio. Él está dispuesto a perdonarte en este momento si tú simplemente crees el Evangelio. Vamos a repasar lo que acabamos de ver. El Evangelio tiene que recibir. En el Evangelio tienes que perseverar. El Evangelio salva. Y el Evangelio se debe retener. Yo creo que hoy Dios está hablando a algunos corazones aquí que nunca han entregado su vida a Jesús, o quizás te has alejado tú de Dios. Este es el único camino, esta es la única manera. No estamos vendiéndote una religión, no estamos exigiéndote que te hagas parte de esta iglesia, te estamos rogando que creas el Evangelio, que creas que hay un camino, es Cristo, que Él pagó tu deuda, y que lo recibas a Él como tu Señor y Salvador, arrepintiéndote de tus pecados y confiando solamente en Él, porque sabes que solamente su sangre va a quitar esa culpabilidad. Entonces, vamos ahora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este mensaje, el mensaje del Evangelio, por la resurrección que verifica el mensaje del Evangelio. Y te ruego, Padre Santo, en el nombre de Cristo, por cada persona que está aquí. Y yo creo que hay alguien, o quizás más que un alguien, que necesita la salvación, que necesita creer, que necesita recibir este Evangelio. Si esa persona es usted, si el Espíritu de Dios está hablando a tu corazón esta mañana, que ya es tarde, te ruego que por favor no esperes un momento más, pero que recibas el Evangelio, que recibas a Cristo. Este mensaje se tiene que recibir. No confíes en tu tradición, en tu religión. Nada de eso te puede salvar. Hay un camino, y ese camino es Cristo. Nos vamos a parar
Y si tú estás aquí y tú quieres recibir a Cristo este día de resurrección 2024, te quiero pedir que pases aquí adelante y que hagas una oración muy simple, pidiéndole perdón a Dios y recibiendo a Jesús en tu corazón. Aquí te esperamos. Enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. Quiero enamorarme más de ti. Quiero enamorarme más de ti. Hazlo, enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. La Biblia dice que Dios salva a los hombres por la predicación de este mensaje. La Biblia dice que el hombre en su propia sabiduría no conoció a Dios. Y le agradó a Dios a salvar a los hombres por la locura de la predicación. Por eso es que tú en este momento tienes una batalla interna. Tú sabes que Dios te está llamando al arrepentimiento, a la entrega total de tu alma. Quiero que sepas que ese es el Espíritu de Dios. Yo no tengo la habilidad de hacerte sentir de esa manera. Te ruego que hoy respondas. Mañana no está prometido. Y puedes responder públicamente. Jesús respondió, Jesús murió públicamente, desnudo, para pagar nuestra deuda. Y lo que Él pide, especialmente cuando nos bautizamos, es que públicamente anunciemos al mundo que estamos recibiendo a Cristo. Entonces, te ruego que no te dé pena, que cobres valentía y que me des el privilegio de orar contigo en este momento para recibir a Cristo, pasando aquí al frente y orando conmigo. Vamos a esperarte un momento. Hazlo, enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. Quiero enamorarme más de ti. 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 Hazlo, enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. Hazlo, enamórate de Cristo. Padre, te damos gracias por tu Hijo, por la sangre que fue derramada, por resucitarlo al tercer día, Señor, y por darnos este precioso mensaje, el mensaje de la salvación que salva a todo aquel que cree. Te ruego, Padre, que si hay alguien en este edificio, en este salón, que no ha recibido a Cristo, Padre, que tú sigas convenciéndole en su corazón que necesita tomar ese paso
de fe lo más pronto posible. Que no hay nada en este mundo que vale la pena de aferrarse y perder a Cristo. Que Cristo es el tesoro más grande. Que Cristo es la perla del más grande precio. Que Cristo es el anhelo más deseado. Que lo que su corazón anhela y no lo reconoce es Cristo. Que nadie más va a satisfacer esa sed. Que Él es el único que puede llenar ese hueco, ese espacio. Porque Él es su creador. Padre, te ruego por esa persona que no cree en Cristo. Que no se vaya de aquí sin Cristo. Que hable con uno de nosotros y que te reciba el día de hoy. Y que de ese día en adelante persevere y retenga la verdad del Evangelio y no se aleje de ti y no busque salvación en su propia manera o en algún otro sistema de esfuerzo personal. Nos encomendamos a ti, Señor, en este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar con una última alabanza bilingüe. Todos los del grupo en inglés han entrado y juntos vamos a adorar a nuestro Dios antes de despedirnos el día de hoy. Solo para que se sientan unidos, vamos a cantar la porción en español primero, ¿ok? Entonces fuerte los que canten en español y fuerte los que canten en inglés. Sabes que el mundo Sabes que el mundo está roto, yo sé que el mal está avanzando, yo sé. pero sabes que la luz traspasará la oscuridad. You say, do you feel the world is broken? Do you feel the world is broken? We do, Do you feel the shadows deepen? we do. Do you know that all the dark won't stop the light from getting through? We do, Do you wish that you could see it all made new? we do. La creación está gimiendo. La creación está gimiendo, está cerca un nuevo reino. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará. Y es bueno recordar esta verdad. Todos juntos, amén. Amén. Is anyone worthy, we ask? Is anyone worthy? Is anyone whole? Is anyone able? Is anyone able to break the seal and open the scroll? The line of Judah, amen? The line of Judah, who conquered the grave. Hallelujah! He is taken through and the Lamb who died to ransom the slave. Hay alguien que es digno. Hay alguien que es digno. Hay alguien así. Hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir. Aquel que ha vencido. Aquel que ha vencido. El león de Judá. El cordero que fue inmolado y nos dio libertad. From every people and tribe, from every people and tribe, every nation and tongue. He has made us a kingdom and placed
God to reign with the sun. Él es digno. Él es digno, será digno. Is he worthy? Is he worthy? El poder y la gloria Él es digno, será digno de honor. He is. Does the Father truly love us? He does. Does the Father truly love us? He does. Does the Spirit move among us? He does. And does Jesus our Messiah forever those he loves? He does. Does our God intend to dwell again with us? He does. Él es digno, será digno, preguntamos. Él es digno, será digno. Is he worthy? Is he worthy? Del poder y la gloria Él es digno, será digno de honor. He is. He is. He is. He is, dos veces más. He is. He is. He is. Él es digno. Amén. Gloria a Dios. May glory be to God. Please stick around. The heater will be blasting, so you can take off your coats. El calentón va a estar bien fuerte, entonces se sienten libres de sacar el saco o la chamarra. ¿Ok? Gracias.